para allá. Muy bien, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo, en el capítulo 2. San Mateo, capítulo 2. Cuando todos lo tengamos, me dicen amén. Amén. Vamos a leer los versículos del 1 al 13. Mateo, capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 1 al 13. Muy bien, yo leo para ustedes, síganme con sus ojos. Dice la palabra de Dios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por ese niño que nació, creció, predicó, y, Señor, un día él estuvo dispuesto, se dispuso a dar su cuerpo, dar su vida, derramar su sangre preciosa, ser torturado, sacrificado, para que a través de su vida, de su cuerpo, de su sangre, nosotros podamos obtener la salvación de nuestra alma. Habiéndolo recibido, habiendo creído en Él como nuestro Señor y Salvador, ahora, Señor, es que tenemos ese privilegio de tener la salvación y ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por su palabra, y gracias por todo su grande amor para con nosotros. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Muy bien, hermanos. Este rey Herodes, hermanos, dice aquí la palabra de Dios en el primer versículo: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en el tiempo del rey Herodes. Este rey, hermanos, Herodes, era un hombre muy despiadado. Era un asesino. Él era una persona que, por defender sus intereses, no le importaba a quién tendría que matar, a cualquier persona que se le opusiera, así fuera su hijo, así fuera su mamá, así fuera su papá, así fuera su hermano, quien fuera, aún a su esposa, su propia esposa, o tenía varias, pero
tengo entendido que él mató a una de ellas. Era una persona despiadado, asesino, no tenía compasión de nadie, y todo era, hermanos, con tal de proteger sus intereses personales. Y quitar a quien él pensaba que le iba a estorbar o que le estorbaría, poniendo en riesgo su posición, la posición de él, su reino, la posición de ser el amo del país. Cualquier persona que se opusiera o le estorbara, él lo mandaba a matar. Y vemos, hermanos, aquí en este pasaje, cómo él, hermanos, este rey tan despiadado, manda matar a todos los niños de Belén, y no solamente de Belén, de los alrededores de Belén, a todos los niños de 2 años para abajo. Imagínense usted, hermano, que llegan esos soldados y entrando a las casas a sacar a esos niños de 2 años para abajo y a degollarlos, a matarlos, porque este rey, lo que él perseguía, lo que él quería era matar al Señor Jesucristo. O sea, hermanos, este hombre era terrible. Ahora, este hombre, así de asesino, así de despiadado, no era ignorante de las profecías, de la palabra de Dios, de las profecías que fueron dadas a través de los profetas al pueblo de Israel. Ahora, y no solamente eso, no solo que no era ignorante, sino que él creyó y creía en el cumplimiento de ellas. Era, hermanos, algo tremendo, algo que lo deja a uno así como diciendo, ¿cómo es posible que este hombre, teniendo cierto conocimiento de la palabra de Dios, sabía que las profecías se cumplían, que eran verdad, que provenían de Dios, no le importaba absolutamente nada? Este hombre era abuelo del rey Agripa, al cual el apóstol Pablo lo confronta diciéndole, creo que está en el capítulo 26 del libro de los Hechos, cuando le dice: oh rey Agripa, yo sé que tú crees a los profetas, ¿verdad que crees? La respuesta del rey Agripa fue: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dice: por poco o por mucho quisiera Dios quiere que no solo tú, sino todos los que aquí están, excepto estas cadenas, todos fuéramos tal y como yo soy, dice el apóstol Pablo. Y ese hombre era nieto de este rey, de este que estamos aquí viendo, Herodes. El hijo de él fue el que mandó degollar a Santiago, fue el que aprisionó al apóstol Pedro, que lo quería matar también. Eran personas bien despiadadas, pero este hombre, hermanos, ya tenía como alrededor de 70 años, más o menos. Por ahí estaba como a la edad de 70 años este hombre. Y era una persona, hermanos, tan ambicioso que no quería que nadie se interpusiera en su puesto, en su reino. No le importaba a quién tenía o quién tendría que matar. Fíjese usted ahí en el versículo 3, de ahí del pasaje que leímos, dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó. ¿Por qué usted cree que él se turbó? Porque al escuchar la profecía de lo que se dice en el versículo anterior, vea lo que dice el versículo 2, diciendo estas personas, los reyes que llegaron ahí, los magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Ellos llegan preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Este hombre se turbó porque dijo: ¿rey de los judíos que ha nacido? Un recién nacido que es rey de los judíos. El rey aquí soy yo soy el rey. Y se turbó diciendo: bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Dice que toda Jerusalén con él. Ahora, ¿qué es lo que este rey Herodes hace? Versículo 4 dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó. O sea, él los convoca, él los reúne y comienza a preguntarles. ¿Qué fue la pregunta que les hizo?
¿dónde había de nacer el Cristo? ¿Quién es el Cristo? El Mesías. ¿Quién es el Mesías? El enviado de Dios para que sea el Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, este hombre pues estaba confundido, pensaba que iba a venir a ser el rey del momento y dijo, lo quito. Pero piense, hermanos, un momento, ¿cómo es posible que una mentalidad así va a tratar de levantarse contra el Dios Todopoderoso? De impedir la voluntad de Dios, de impedir los planes de Dios. ¿No es eso tremendo, hermanos? ¿Verdad? ¿Qué mente, hermanos, más tonta o más despiadado o más asesino o como usted lo quiera llamar? Decir, yo voy a impedir la voluntad de Dios. Voy a impedir. ¿Qué es lo que este hombre hace? Dice en el versículo 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ahora ellos, los sumos sacerdotes, los principales, estas personas a las cuales se les pregunta, ellos van a la escritura, a la profecía. ¿Qué es lo que ellos le leen? El profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2. Y eso es lo que ellos le dicen. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. Aquí dice un guiador, pero en el Antiguo Testamento, en Miqueas 5:2 dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. El que será el Señor, el soberano de Israel. Un niño. Ahora, ¿qué es lo que hace este hombre? Herodes. Bueno, indaga de los magos, dice el versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Por qué, hermanos? Porque creyó, ¿verdad que sí? Sí me estoy dando a entender, hermanos. Creyó, dijo, es cierto. Ese Mesías, enviado por Dios, ha nacido y va a ser el rey. Y yo, ¿qué pensamiento de este hombre, hermanos? ¡Qué mentalidad! Dice que versículo 7 dice que entonces Herodes llama en secreto a esas personas, a los magos. Indagó de ellos diligentemente, o sea, detalladamente, acerca de la aparición de la estrella, acerca de cuánto tiempo pasaba. Mire, hermanos, estas personas deben de haber viajado en camellos y deben de haber tardado por lo menos, se cree que ellos venían de Babilonia, se cree que estas personas eran de los judíos que habían quedado allá en Babilonia, porque eran personas que conocían las profecías del Señor. Cuando ellos están allá, si es Babilonia, porque dice que venían del oriente, si usted mira en un mapa dónde está Jerusalén, Babilonia queda hacia el oriente. Y hay por lo menos unos 1,300 kilómetros, unos 1,100 kilómetros más o menos, lo que tendrían ellos que caminar. 1,000 kilómetros o 1,200 kilómetros, usted está hablando de unas 700 millas, 700, 800 millas, vamos a decir, ir a Atlanta, venir y volver a ir y casi volver a venir. En camello. Imagínense usted, se cree que, y luego en el desierto, puro desierto, lo que divide a Babilonia de Jerusalén, o lo que está entre Jerusalén y Babilonia, se cree que se han tardado varios meses en llegar.
si cuando aparece esa estrella fue precisamente cuando el Señor Jesucristo nació, pasaron varios meses para cuando ellos llegan, el Señor Jesucristo ya no estaba en el pesebre como algunas personas piensan o creen, porque si usted se fija más adelantito dice que ellos llegaron a una casa, llegaron a la casa. Entonces, el punto importante aquí, hermanos, estas personas que viajaron de Babilonia hacia Jerusalén buscando a ese niño, eran personas que conocían las profecías de los profetas de Dios, del Antiguo Testamento, y eran personas que creían, que amaban la palabra de Dios, que la estudiaban, que amaban a Dios y estaban en la esperanza de la venida de ese Mesías. Cuando ellos ven esa estrella, que esa estrella, hay una profecía en el libro de Números, capítulo 25, versículo 17, ahí habla de esa estrella de Jacob. Entonces, al ver esa estrella, ellos se dieron cuenta, no solamente por sí mismos, sino porque Dios se los hizo sentir, Dios se los reveló, que era la estrella del nacimiento del Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. ¿Y ellos qué fue lo que hicieron? Comienzan a viajar. Esas personas llevaban tesoros, llevaban oro. De seguro no iban ellos solos, tienen que haber llevado un grupo de gente con ellos, trabajadores, sirvientes, porque eran personas ricas, eran personas bien acomodadas. No sé qué puestos tendrían en su tierra, no sé, porque habla de magos. Algunas personas piensan que eran reyes, otras personas dicen que eran personas muy sabias. Lo que sí es muy cierto, hermanos, es que ellos estaban esperanzados o con la esperanza del nacimiento del Mesías. Y cuando ellos van, dice que vienen para adorarlo. Y eso es bien interesante, hermanos. Ellos viajaron todo ese camino, meses, con esa comitiva de gente, por el desierto, en camellos, para venir a adorar a un niño, hermanos. ¿No es interesante? Amén. Venir a adorar a un niño. Hermanos, un niño, eran personas muy importantes, porque dice la palabra de Dios que traían tesoros, y que cuando llegaron a donde estaba ese niño, le ofrecieron tesoro, le ofrecieron oro, incienso y mirra. No quiere decir que eran 3 personajes, no sabemos cuántos hayan sido, pero lo que sí, que ellos no iban solos. Ahora, eran personas muy importantes, porque Herodes lo recibió. Otra cosa, nadie se atrevió a robarles el oro que ellos llevaban, los tesoros, las riquezas que ellos llevaban. Nadie se atrevió, porque iban bien protegidos. Llegan con Herodes y Herodes los recibió, los escuchó, indagó de ellos y creyó en lo que ellos estaban diciendo. Al grado, hermanos, que dice la palabra de Dios que cuando estas personas se fueron, les dijo: regresen, busquen al niño, regresan y me dicen para que yo también vaya y lo adore, dice Herodes. Ahí en el versículo 8 dice: y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Claro que era mentira. Él lo que quería era matarlo, quería quitarlo del medio. Él, usando su astucia, quería que estos magos vinieran, le dieran la información dónde estaba el niño, exactamente, para ir a matarlo. Cuando ve que ellos no regresaron por el mismo camino, Herodes se sintió burlado. ¿Y qué es lo que hace? Junta su ejército y manda a Belén a matar a todos los niños menores de 2 años. Ahora, qué importante, hermanos. Mire, aquí en esta parte vamos a ver la misericordia de Dios. El amor de Dios, la misericordia del Señor, la paciencia del Señor. ¿Por qué ellos llegan a Jerusalén?
Hay una profecía que dice que nacería en Belén. Muy probable que ellos no la tenían, ellos no la sabían. Pero ¿por qué la estrella no los guió directamente a Belén? La estrella ellos dejaron de verla. ¿Qué hicieron? Tuvieron que ir donde el rey a preguntarle dónde había nacido el niño. ¿Qué pasa con todo eso? Cuando ellos llegan ahí con Herodes, Herodes se da cuenta de que el Mesías ha nacido. Israel se da cuenta, todas las personas que se reunieron ahí, los sumos sacerdotes y toda la gente religiosa, y esa voz tiene que haberse esparcido. Ha nacido el Mesías. ¿Y cuál era el propósito de todo eso, hermanos? El amor y la misericordia de Dios. Que la gente se diera cuenta que el Mesías había nacido. Corazones duros de las personas, como Herodes, en lugar de decir, nació el Mesías esperado, él lo trata de matar. Los sumos sacerdotes, los fariseos y toda esa gente, al parecer no le dieron importancia, porque ¿en qué quedó eso de que el Mesías había nacido? Cuando el Señor Jesucristo creció y estuvo predicando, nunca lo quisieron reconocer. Al menos la mayoría no lo reconocieron como el Mesías y como el Cristo enviado por Dios, el Salvador del mundo. Ahora, hermanos, qué interesante, hermanos, cómo Dios usa todas las cosas con el propósito de salvar a la humanidad. Con el propósito, hermanos, de que nosotros nos demos cuenta de que Dios nos ama. De que Dios, hermanos, está al pendiente de nosotros. Que Dios está guiando nuestra vida. Dios tiene un propósito en todas las cosas que nos suceden, hermanos. Dios tiene un propósito. ¿Por qué? Porque Él nos ama por su amor y por su misericordia para con la gente. Muchas de las veces nosotros, hermanos, no nos gustan ciertas cosas que pasan en nuestra vida, ¿verdad que sí? Hay cosas que no nos gustan. Los magos ya no vieron la estrella. ¿Qué pasó con la estrella? ¿Quién sabe? Pero si usted se fija, hermanos, después de que ellos salen de ahí, cuando son enviados con Herodes, de Herodes a Belén, ellos vuelven a ver la estrella. Dice ahí en el versículo 9, ellos habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. ¿Se dan cuenta, hermanos? Podemos ver, hermanos, la misericordia de Dios, la mano de Dios obrando. Esa estrella se les perdió, ya no la vieron más. ¿Cuál era el propósito? Para que ellos llegaran ahí con Herodes a preguntar. El pueblo de Israel y Herodes no sabía nada del nacimiento del Mesías hasta que no llegan estos magos. Ellos no sabían, porque si Herodes hubiera sabido antes, pues desde antes hubiera tratado de matarlo. No sabía. Ni Israel sabía tampoco, o sea, el pueblo de Israel no sabían. ¿Quién sabía? Pues nada más María, José y no sé cuántas otras personas sabrían. Bueno, después estos pastores que fueron a adorar al Señor porque el ángel les avisó y no sé cuántas personas más. Pero María y José, ellos sabían que era, y aunque ellos a veces no entendían todo. Pero estos hombres venían, hermanos, desde muy lejos, desde muchos kilómetros, cruzaron todo el desierto para venir a adorar a ese niño. ¿Quién se los había revelado? Dios, el Señor. Dios les había mostrado la estrella y llegan a Jerusalén porque la estrella ya no la miran más, para que esta gente se dé cuenta. Después cuando Herodes los despide, una vez más ahí está la estrella. Y esa estrella los guió hasta donde estaba el niño, hermanos. Ahora, la pregunta, hermanos, y quiero que pensemos un poquito en esto. ¿Qué le quedó a Herodes de todo eso? ¿Qué le quedó a Herodes de toda su avaricia, de toda su soberbia? Él ya no duró mucho después de eso. Murió pocos meses después. Muere pocos meses después porque él ya tenía 70 años de edad, alrededor de 70 años de edad.
Y según viendo fechas del nacimiento del Señor Jesucristo, de qué fecha, a qué fecha nació Herodes, más o menos en qué fecha murió, es imposible tener fechas exactas, pero de acuerdo a los historiadores, más o menos la muerte de Herodes es en el nacimiento de Cristo, que puede haber sido unos cuantos meses después del nacimiento, pueden ser, no sé, semanas o meses después de que él tuvo este encuentro con estas personas que venían del oriente, con estos magos. Murió. ¿Qué le quedó, hermanos? ¿Qué le quedó de todo eso? Vemos, hermanos, aquí una persona muy importante, Herodes, era un rey, pero lleno de egoísmo, lleno de avaricia, muy aborazado, que todo lo quería para él, un aborazamiento terrible, tremendo, porque todo lo quería acaparar. Una persona ya de 70 años, hermano, y no quería soltar su puesto. Yo creo que hasta ya estaba enfermo, yo creo. Y manda a matar a todos sus niños, porque quería matar al Mesías, que él sabía que era el enviado del Dios Todopoderoso. Ese hombre, hermanos, ese hombre no va a tener ni la más mínima excusa, que él o no creía o no sabía. No, que yo no sabía o no creyó, no. Creyó, sabía que las profecías se cumplían. Él se dio cuenta que aquel niño que había nacido era el Mesías, el enviado de Dios, porque él mismo dice ahí, vea lo que dice en el versículo 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó. ¿Quién les preguntó? Herodes. ¿Qué les pregunta? ¿Dónde había de nacer el Cristo? La palabra Cristo es del griego, que quiere decir ungido. En el hebreo es Mesías, el ungido de Dios, el enviado de Dios. Eso es lo que le está diciendo. ¿Dónde había de nacer el ungido de Dios? El enviado de Dios. Pero a él no le importaba. Él lo quería matar, quería quitarlo de en medio. Ahora, en el versículo 16, hermanos, ahí en este mismo capítulo, versículo 16, dice que Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Muy astuto el hombre. Pero, qué tremendo, hermanos. Ahora, a pesar de este hombre con tanta soberbia, con tanto odio en su corazón, con tanta maldad, Dios en su amor y en su misericordia y en su paciencia envía a esas personas a que le den testimonio. Cuando él se pone a indagar, dice el versículo 7, que entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, o sea, en privado, él solo, con estas personas, indagó de ellos diligentemente el tiempo. Los personajes estos, los magos, como los menciona la palabra de Dios, no eran magos de esos que hacen ahí magia y todo eso, no. Eso no tiene nada que ver con esto. Eran personas sabias, eran personas que creían en Dios, que creían en la palabra de Dios. Nada de eso de magia tiene nada que ver con esto. Indaga de ellos y cuántas cosas, hermanos, Herodes puede haber escuchado de estos hombres. Cuánta sabiduría, qué testimonio ellos podrían haber dado a Herodes. Y estas personas, sin darse cuenta, hermanos, porque ellos estaban inocentes, ignorantes de la clase de persona que era Herodes, al grado que ellos le dijeron todo y ellos pensaban regresar para decirle dónde estaba el niño. Solo que un ángel les dice, no regresen por ahí, porque Dios lo sabe todo.
les dice no regresen por ahí. Pues, está bien, ellos se regresaron por otro camino. Entonces Herodes, cuando no regresan, se vio burlado, se llenó de ira. ¿Y qué hace? Dijo, voy a matar a todos los niños menores de 2 años, de acuerdo a lo que él había sacado la información de estas personas. Qué tremendo, hermanos. Es impactante, ¿verdad, hermanos? Es muy impactante, muy impactante. Cuando estas personas, hermanos, llegan ahí, ¿cuál era el propósito? Para dar la noticia a Israel, porque nadie sabía del nacimiento de este Mesías. Y llegan a Jerusalén a preguntarle a Herodes, convocó a los principales sacerdotes, convocó a todos, los escribas, y esa noticia se esparció. Ha nacido el rey, ha nacido. Herodes creyó, sí creyó, se preocupó, se turbó mucho y se interesó por saber el asunto y inquirir más detalladamente. Y él dice, yo también voy a ir a adorarlo. Vayan, vienen y me dicen dónde está, para que yo también vaya a adorar. Qué tremendo, ¿verdad? Hermanos, es increíble, hermanos, la dureza del corazón de este hombre. Ahora, vemos aquí, hermanos, a una persona muy importante como Herodes, de un corazón muy duro, y vemos a otras personas tan importantes que van a ir a adorar a ese niño, ¿verdad? Vienen desde tierras muy lejanas y vienen con el único propósito de ir a adorar a ese niño. Hermanos, ¿cuánto no más nosotros? Amén. ¿Cuánto no más nosotros debemos de venir al templo con ese propósito desde que salimos de nuestra casa, hermanos, con nuestro corazón dispuesto a venir a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. Y no solamente aquí en el templo, donde quiera que estemos, hermano. Porque, mire, hermano, Dios tiene un propósito en todas las cosas que pasan en nuestra vida. Amén. Hay cosas, como dije hace un momento, hay cosas que no nos gustan, que nos pasaron en el pasado, o que nos han pasado hace poco o hace mucho, no importa. Tal vez no, algunas cosas no nos gustan, hay cosas que sí nos gustan, pero hay cosas que no nos gustan, que quisiéramos que no nos hubieran pasado o no haberlas hecho. Pero Dios tuvo un propósito en todo lo que ha pasado en nuestra vida, hermanos. Porque aquí estamos, gracias a Dios. Dios ha preservado nuestra vida y hasta aquí el Señor nos ha ayudado, nos ha guardado, nos ha bendecido. Y hermanos, gracias a Dios y a la misericordia de Dios, tenemos la salvación y la vida eterna, hermanos. Ay, hermanos, qué tremendo. A mí, yo cuando estaba estudiando eso, me quedaba, lo he leído muchas veces este pasaje, pero cuando uno se pone a analizar y a ver detalles, uno dice, qué triste para esta persona, pobrecito, hermano, porque este hombre no va a tener excusa de ninguna especie, y usted sabe que este hombre ya está en el infierno, Ahora, veamos, no pierda ahí Mateo, pero vamos a ver ahí en Números, por favor. En el capítulo 24, Números. Y veamos el versículo 17. Estos libros del Antiguo Testamento, pues los judíos los tenían, no los tenían todos, tenían partes, eran rollos. En Babilonia debe de haber habido partes del Antiguo Testamento, ellos los deben de haber tenido. Inclusive cuando venían a Israel a adorar, pues compraban partes de la Biblia y se las llevaban a su tierra, aquellas personas que amaban la palabra de Dios. Y vea lo que dice, hermano, aunque Dios usó para dar esta profecía a un hombre que pues era una persona que
que Dios se enojó con él, que fue desechado por Dios. Josué lo llama un adivino, pero hermanos, él da una profecía, y da varias profecías él, verdades, que son verdades, porque cuando él se disponía a hablar, Dios lo usaba. Y dice aquí en el versículo 17, dice, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Dice, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. ¿Qué es el cetro de Israel? El reino, hermanos. El reino de Israel. Dice, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Más adelantito, hermanos, por favor, mucho más adelante, ahí en Miqueas, por favor. En Miqueas, libro de Miqueas, un libro pequeñito, que a veces es poco difícil de encontrarlo. En el capítulo 5, versículo 2, veamos lo que dice ahí. Pero tú, Belén, si lo tienen todos, hermanos, me dicen amén. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Señor de Israel. Ahora, hermanos, estas personas, cuando llegan ahí con el rey Herodes, causaron gran impacto a Herodes y a todo Israel, los que escucharon, los que se dieron cuenta ahí, porque dice que Herodes se turbó y todo Israel con él, o toda Jerusalén. Dice que Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Causaron impacto? Sí, mucho impacto. ¿Cuál era el propósito? Que se dieran cuenta de que el Mesías había nacido. Ellos lograron que la gente se diera cuenta, pero ellos, hermanos, ellos ni siquiera sabían. Ellos no iban con ese propósito, ellos no fueron no iban diciendo vamos a predicarle a Herodes, vamos a dejarle saber a Herodes, vamos a dejarle saber a Jerusalén lo que está pasando. No, ellos estaban inocentes, ellos simple y sencillamente eran guiados por el Señor, fueron guiados por Dios. La estrella los guió hasta ahí, la estrella se les perdió, ellos tuvieron que ir a preguntar ahí a Jerusalén, a donde estaba el rey Herodes. El rey Herodes se da cuenta y luego después, cuando Herodes los despide, la estrella vuelve a aparecer y los guía precisamente hasta donde está el niño. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que nosotros que estamos en las manos de Dios, hermano, tenemos que estar sabidos de que nuestra vida está en las manos del Señor, está escondida en las manos de Dios, y Él es el que guía nuestra vida. Él es el que está guiando nuestra vida. Solamente tenemos que decir, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, úsala. Úsala para tu honra y para tu gloria, úsala para lo que tú quieras. Muchas de las veces, hermano, no nos vamos a dar cuenta de que estamos haciendo algo para el Señor, para la gloria de Dios, pero lo vamos a estar haciendo. Si estamos dispuestos, si nos disponemos a que Dios sea el que guíe nuestra vida, Dios la va a usar para su honra y para su gloria. Estas personas eran personas que amaban al Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Amaban al Señor Jesucristo. Veamos, hermanos, en Mateo, vamos a regresar por favor a Mateo. Ahí en el versículo 2 del capítulo 2 dice, ellos llegan ahí y diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. ¿Y qué más dice, hermanos? Y venimos ¿a qué? A adorar. Eran personas que amaban a Dios. ¿Dónde están ellos ahorita? Están con el Señor, hermanos. De eso estamos seguros. Ellos, hermanos, vienen a adorar al Señor, a ese niño que había nacido. Venimos a adorarle.
Y de ahí al resto, Dios se encarga. Nosotros, hermanos, tenemos que ser personas que estamos dispuestos a adorar a Dios, que nuestra vida está rendida a Dios, y Dios se encargará de usarnos para su honra y para su gloria, donde quiera que estemos, donde quiera que andemos, pero que nuestra vida verdaderamente esté rendida en las manos del Señor. Ellos llegan ahí, dan su testimonio con Herodes, dan su testimonio en toda Jerusalén. Estas personas escucharon, Herodes escuchó, pero Herodes no le aprovechó. ¿Creía en la profecía? Sí. Él estuvo sabido que esa profecía se había cumplido, sí. Pero era un rebelde, corazón duro al Señor. Tal vez sabía Biblia, sabía parte del Antiguo Testamento, pero no quería rendirse a Dios, no quería adorar a Dios. Pero estas personas, hermanos, venían desde tan lejos a adorar al Señor Jesucristo, que era apenas un niño. Es interesante, hermanos. Ahora, hermanos, estas personas, en el versículo 10, dice ahí en Mateo capítulo 2, versículo 10, dice: y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. ¿Y qué es lo que hacen ellos, hermanos? Se postraron, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Hermanos, debe de haber sido una comitiva, un grupo grande de personas. Eran 2, 3 personas o 4 o 5 personas muy importantes, ricos, y los demás eran trabajadores, esclavos, no sé. Pero no iban solos, hermano, porque dice que abrieron sus tesoros, traían oro para ofrecérselo al niño. Habían cruzado todo un desierto. ¿Y usted cree que no había ladrones en ese tiempo? Oh, sí, muchos. Pero venían bien protegidos. Claro, primeramente Dios los protegió, Dios los guió, Dios los cuidó, pero ellos tienen que haber traído una comitiva de personas. Y todas esas personas, hermanos, fueron testigos de todo eso. ¿Y qué corazón tan más duro el de Herodes, hermanos? Dice el versículo 11: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero, dice el versículo 12, siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Buscará al niño para matarlo. Estas personas que venían desde Babilonia, hermanos, ellos sabían que ese niño no era cualquier niño. Herodes también se dio cuenta que ese niño no era cualquier niño. Era un niño especial, era un niño enviado por Dios. Ustedes saben, hermanos, que la palabra de Dios dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquel verbo se hizo carne. Ese verbo es Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne y habitó en Israel. Dios, hermanos, Dios mismo, el creador del universo, el creador tuyo, el creador mío, que Él prometió que estaría donde 2 o 3 estuviéramos congregados, Él estuvo con un cuerpo físico ahí. Desde que ese bebé nace, ahí está. Es Dios encarnado, al cual Herodes trató de matarlo. Pero estas personas sabias, porque eran sabios, van, se humillan y se postran y lo adoran. Que ese sea el sentir de nosotros, hermanos. Que ese sea el sentir tuyo y el sentir mío. Vamos a Isaías rápidamente, hermanos, en el capítulo 9.
versículo 6 y versículo 7, dice la palabra de Dios: porque un niño nos es nacido. Estas escrituras, hermanos, las tenían los religiosos de aquel tiempo. Las tenían los fariseos, las tenían los escribas. Ellos eran los que copiaban a mano, libro por libro. Siempre estaban escribiendo, por eso les dicen escribas. Herodes indaga, ¿dónde había de nacer el Cristo? Le dicen, en Belén, de Judea. Lo trata de matar. Esto lo tenían, hermanos. Y vea lo que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Por qué Herodes, hermano, trata de quitarlo? Por sus intereses personales, por lo material, lo momentáneo, su reino, sus posesiones, su trono, su vanagloria. Por eso, no. Él quería seguir, pensando que ese niño lo iba a desplazar, pero era un hombre ya de 70 años, para cuando ese niño creciera, sea como sea. Pero la ceguera, hermanos, la ceguera espiritual, la ceguera en la persona. Estas otras personas vienen, se humillan, se postran delante de Él y lo adoran. ¿No es lo mejor, hermanos? ¿No es lo mejor para nosotros? Humillarnos, dejarlo todo, decir: Señor, hágase conmigo como tú quieras, hágase tu voluntad en mi vida. Aquí estoy, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Conocemos algunas partes de la Biblia, ¿verdad?, que a veces no la queremos hacer. A veces no lo queremos hacer. Pero qué mejor decir: Señor, aquí estoy, Señor, ayúdame. Todo se comienza, hermanos, por la adoración. Humillándonos y adorando al Señor, decir: Señor, perdóname, aquí está mi vida, Señor. Reconozco que yo soy humano, soy de carne, te fallo, pero yo necesito de tu poder. Necesitamos de su poder, hermanos. Estos hombres, hermanos, van y se humillan delante de Él. Todo lo contrario a Herodes. Dice aquí la palabra de Dios que, hermanos, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. El Señor, hermanos, Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, y seguirá siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores por toda la eternidad. Es desde la eternidad hasta la eternidad. Herodes tal vez duró 70 años, se acabó y se fue al infierno. ¿Cuántos años vamos a durar nosotros, hermanos? ¿Cuántos años más nos faltan de vida física? Qué mejor, hermano, que nuestra vida esté rendida al Señor, ¿verdad? Qué mejor decirle al Señor: Señor, tal vez me faltan, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, 10 años de vida. No sabemos cuántos. Herodes, yo creo que pensaba que iba a durar quién sabe cuántos años más. 10, 15, 20 años más. No sé qué pensaba él. Pero no duró mucho más de eso. Si usted busca información del nacimiento de Cristo, de la vida de este hombre, si acaso duró semanas o meses. Y se murió. Y qué sorpresa más terrible. Se fue al infierno, al lago de fuego. ¿De qué le sirvió toda su gloria? ¿De qué le sirvió todos sus tesoros, toda su riqueza, su corona, su vanagloria, su pompa, todo lo que ha sido, su soberbia, su autoridad? Porque ahí era el don, ¿verdad? El mero mero, como dicen por ahí, en Israel. Y nomás lo que él decía, eso se hacía. Y si no lo hacían, los mataba.
Los mataba, porque sí los mataba. Pero poquitos meses después de que manda a matar a esos niños, se le acaba la vida y qué sorpresa al infierno. Y los otros están con el Señor. Es importante, ¿verdad, hermanos? Es de suma importancia. Termino viendo dos pasajes más, hermanos. En Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 1. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquel niño que Herodes trató de matar está sentado en el trono glorioso en este momento, ¿no? En el versículo 8 en adelante, hasta terminar este capítulo, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad. ¿Se acuerdan de que habla del cetro allá en Números 25:17? Es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos. Son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor de señores y Rey de reyes, que reina eternamente y para siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. Y un hombre, hermanos, de carne y hueso, que es creación, se revela contra él. Pues ¿qué sucede, hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nos rebelamos contra Dios? Nosotros la llevamos de perder, hermano. ¿Verdad que sí? La llevamos de perder. Por eso adoremos al Señor, hermanos. Termino ahí en el capítulo 4 de Primera de Juan. Primera de Juan 4, leemos el 4, 5 y el 6. Dice la palabra de Dios aquí: hijitos, vosotros sois de Dios. O sea, hijitos, ustedes son de Dios, nosotros somos de Dios. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Gracias a Dios por ello, hermanos. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, ¿qué hace? Nos oye. Nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hermanos, qué importante, hermanos, estar atentos a la palabra de Dios. Qué importante, muy importante. Si estos hombres, hermanos, viajaron tan lejos en aquellos años donde eran camellos, no había carros, no había transporte como hoy en nuestros días, no había las comodidades que tenemos nosotros ahora, y viajaron de tantos kilómetros, un viaje tan cansado para venir a adorar a ese niño que ahorita está sentado en el trono glorioso. ¿Cuánto no más nosotros, hermanos, que el Señor Jesucristo prometió que estaría donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre? El Señor Jesucristo está aquí, hermano. Adorémosle, no solamente aquí, aún afuera y donde quiera que estemos, hermano, que Él sea lo que llena nuestra mente, nuestro pensamiento, y que Él sea el dueño de tu adoración, de mi adoración, de nuestra adoración, hermano. Que Él sea lo más importante en tu vida. Que sea lo más importante. Porque habrá algo más importante, hermanos.
No hay nada más importante que estar bien con Dios, que estar en la presencia del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, y espero que haya sido de bendición para su vida esta palabra. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. No seamos como Herodes, seamos como esas personas que venían desde allá, desde Babilonia, humillados a postrarse delante del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su palabra. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por cada persona, Señor, que aquí están. Bendígalos, Señor. Y, Señor, guárdenos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén.